puesto la hipótesis nula, de nuevo, es que la respuesta no depende del tratamiento, y lo que hacemos para, una vez hecho el estudio, para realizar este contraste de independencia en esta subtabla, es obtener el valor experimental. Obsérvese que el valor experimental es clarísimamente bajo, es un 0,91. Si miramos el valor crítico ahora con un grado de libertad, 2 filas, menos 1, 1, 2 columnas, menos 1, 1, 1 por 1, 1. Si miramos con un grado de libertad al nivel de riesgo del 5%, aparece un 3,84. Quiere decir que el valor experimental, que es 0,91, es muy pequeño comparado con el valor crítico, y por tanto el riesgo que correríamos al rechazar la hipótesis nula sería muy elevado, mucho más elevado del 5%. Por tanto, la conclusión es que aceptamos la hipótesis nula y por tanto la respuesta igual o mejor es independiente del tratamiento, incluso considerando el 2 por un lado y el resto por el otro. Vamos a ver si, como parecía, la proporción de los que empeoran es diferente. Ahora lo que hacemos, pues igual que antes englobamos los tratamientos 1, 3 y 4, ahora englobamos la respuesta igual y mejora. Entonces sumamos las frecuencias, creamos la tablita correspondiente, sus totales, marginales, fila y columna, el gran total y, de nuevo, partimos de la hipótesis de independencia y calculamos el valor experimental. El valor experimental sale en este caso 8,59 y el valor crítico ya habíamos visto que para una tabla de estas dimensiones era 3,84. Nuestro valor experimental 8,59 es claramente superior al 3,84. Por tanto, la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar que la respuesta y el tratamiento están relacionados. Bien, el esquema, que ustedes pueden leer con más detenimiento en el libro de Bioestadística de Martín Andrés y Luna del Castillo, que es de donde hemos tomado el ejemplo, nos ha parecido realmente interesante y por eso lo hemos utilizado, pues lo que tiene es un esquema de cuál ha sido el proceso de la búsqueda de la significación. Aquí hemos puesto una tabla simplemente poniendo empeoran, permanecen igual y mejoran, y aquí tratamiento 1, 2, 3, 4, y aquí hemos puesto una estrellita indicando que el p-valor es menor de 0,05, que es muy frecuente también en estadística. Aquí hemos señalado simplemente el valor experimental y los grados de libertad, y aquí está la conclusión. Esta tabla, al estudiarla, vimos que había significación estadística, es decir, no podíamos afirmar que fuera la respuesta independiente del tratamiento. Pero hemos tenido que seguir investigando. Lo que hicimos fue, a la vista de la tabla de las contribuciones, explorar cómo se comportaba el tratamiento 1, el 3 y el 4. Había 4 grados de libertad, valor experimental 5,04 y no había significación estadística. Quiere decir que los tratamientos 1, 3 y 4 los podíamos suponer homogéneos. Sin embargo, cuando comparábamos el 2 con el 1, 3, 4, veíamos que había resultados claramente significativos. Hemos metido 2 estrellas porque en realidad el valor era incluso menor del 1%. Pero explicamos solamente el 5, pero lo otro es buscar el valor crítico en la columna correspondiente. Bien, pues en esta tabla que había significación, observen, en esta que ya no había significación no continuamos, pero en esta que sí que había significación, vamos a ver cómo se comportan. La respuesta permanecen igual y mejoran, y vimos que no había significación estadística, había un comportamiento homogéneo. Sin embargo, sí lo había al comparar los que empeoraban con los que permanecían igual y mejoraban, cuando habíamos aislado el tratamiento 2 como diferente y los tratamientos 1, 3 y 4 con comportamiento homogéneo. Por tanto, la conclusión del estudio, que si lo hubiéramos dejado a nivel de simple aplicación del chi cuadrado, habríamos dicho la respuesta no se puede considerar independiente del tratamiento, se puede completar mucho más después de haber hecho el análisis de las causas de la significación, y la conclusión real del estudio es: la proporción de sujetos que empeoran con el tratamiento 2 es significativamente superior a la misma proporción con los tratamientos 1, 3 y 4. Pero para los tratamientos 1, 3 y 4, la respuesta no depende del tratamiento. Ahora, si ustedes se fijaron en el proceso de la prueba chi cuadrado, tiene varias técnicas, varios procesos para poder determinar si los datos en sí se puede aplicar o no la prueba chi cuadrado, ver cuál de los tratamientos aporta más información y cuál de los tratamientos aporta menos información, y cuáles de los tratamientos influyen en el estudio y cuál no influye. Entonces, es un procedimiento bastante tequioso, pero es fácil.
Entonces voy a hacer un ejemplo detallado, cómo hacerlo, y continúo. Entonces, si ustedes recuerdan, estamos en la página 30, venimos, presentamos un resumen, la prueba chi cuadrado, medidas de al menos una variable nominal, dos variables ordinales, se puede medir la intensidad, medidas simétricas, escala, V de Kramer, coeficiente de contingencia y phi, medidas de dirección, hay variable dependiente, lambda, medida simétrica, no hay variable dependiente, gamma, tau B de Kendall y tau C de Kendall. Y ahí teníamos medida de dirección, D de Sommer. Y también tenemos la medida de asociación para variables nominales. En este caso tenemos direccional simétrica, prueba de Kramer, contingencia y phi, prueba de lambda, característica de la tabla, cualquier tabla cuadrada, 2×2, sí, intensidad sí, sentido no. Escala de significancia de 0 a 1, 0 ausencia de asociación y 1 asociación perfecta. Lambda, cualquier tabla, intensidad sí y sentido y dirección inversa no. Y aquí me da la lectura de 0 a 1, 0, la variable no ayuda a predecir, y 1, la variable sí ayuda a predecir. De ahí teníamos medidas de asociación para variables ordinales, tau gamma, tau B de Kendall, tau C de Kendall, característica de tablas cuadradas, 2×2, intensidad sí y sentido y dirección sí. Tenemos valores negativos, que es asociación inversa, 0 ausencia y 1 asociación perfecta. D de Sommer, cualquier tabla, intensidad sí y dirección sí. Y también tenemos escala y significancia, de 0 a más 1 y en menos 1. Y aquí teníamos un ejemplo que había desarrollado, una muestra aleatoria de 37 trabajadores mayores de 65 años en una población presentan los resultados indicados por la tabla de contingencia. Prueba a nivel de significancia del 10% la hipótesis de que el número de trabajadores, hombres y mujeres, en los que los grupos de edades de 66 a 70 y de 71 en adelante en la población es independiente al sexo. Y aquí me dice que tenemos dos hipótesis, que los trabajadores hombres y mujeres en los grupos de edades es independiente al sexo, igualmente la hipótesis alternante que es dependiente. Primeramente, determinar la tabla de frecuencia esperada, calcular la diferencia, aplicar la fórmula de prueba chi cuadrado, calcular el total de prueba y establecer los criterios de decisión. Y aquí vamos a hacer los cálculos. Me voy a regresar a la tabla anterior y voy a copiar los datos y me los voy a llevar a Excel para poder resolverlos. Me salgo y me voy al Excel, abro una hoja nueva y aquí, abriendo una hoja nueva, voy a digitar los datos. Aquí pongo grupos de edades y aquí pongo de 66 a 70 y de 71 en adelante. Aquí vamos a tener hombres y mujeres. Aquí vamos a tener total. Para comenzar es una tabla de tipo 2×2. Y entonces vamos a hacer los cálculos respectivos. 17, 9, 3 y 8. Y aquí procedo a hacer las sumatorias de las diagonales y hago las totales de las columnas. Y aquí yo vengo y hago mi cuadrícula respectiva. Lo primero que yo tengo que hacer en el proceso es determinar la prueba chi cuadrado. Aquí podemos hacerlo con la prueba phi porque es una 2×2, o aplicamos la prueba chi cuadrado.
Entonces, para aplicar la prueba chi cuadrado, tengo que encontrar, estos son los valores observados, o frecuencia observada, y tengo que determinar la frecuencia esperada. Para hacer eso, vuelvo a copiar la tabla, la pego, y ahora procedo, borro los valores de en medio. Para encontrar estos valores de acá, va a ser igual, abro paréntesis, al total de la columna de los hombres por el total de las columnas de los grupos de 66 a 70, dividido entre el total general. Aquí dejo fijo esos dos con F4 y F4, y aquí calculo para los dos. Ahora hago lo mismo para la segunda, que es el total de la columna de los hombres por el total de las edades de 71 en adelante, y eso lo divido entre el total general. Dejo fijo con F4, E4 y E5, los dejo fijo. Y ahora solo lo arrastro. Ahora procedo a aplicar la fórmula chi cuadrado. Me regreso al PPT y la voy a traer. Dice que la fórmula chi cuadrado, que es la que tenemos por acá, que es la primera, me dice que es esta que tengo acá. La copio y me la llevo al Excel y la pego. Dice que va a ser la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, y después tengo que sumar todo eso. Copio este cuadro, lo pego y borro los valores de en medio, que no quiero saberlos. Y ahora aplico la fórmula de la chi cuadrado. Abro paréntesis. ¿Qué me dice? Potencia, abro paréntesis, doble, el valor observado menos el esperado, cierro paréntesis, punto y coma, al cuadrado, cierro paréntesis negro, todo eso dividido entre el esperado. Y le doy Enter. Y aquí encontré un valor. Y ahora lo calculo para todos. Aquí hacia abajo. Y aquí ya tengo el valor de la prueba chi cuadrado. Entonces, inserto un símbolo. Este es el símbolo de la chi cuadrado. Dice que va a ser igual, esa es la calculada, a 4.50. Pero yo necesito calcular los grados de libertad de la tabla de chi cuadrado. Entonces copio esto de nuevo, la pego aquí abajo, y aquí pongo tabla. Y aquí voy a poner lo siguiente: las filas y las columnas. Entonces, voy a contar cuántas filas y cuántas columnas tengo. Entonces, ¿cuántas filas tengo? Si ustedes se fijan, tengo 1, 2 filas. ¿Y cuántas columnas? También tengo 2. 1, 2. 2 columnas. Y me dice la regla. Dice que la chi cuadrado de tabla va a ser igual a R menos 1 por C menos 1. ¿Qué quiere decir? La fila menos 1 y los grados y las columnas menos 1. Eso es para los grados de libertad. Los grados de libertad va a ser igual al producto de 2 menos 1 por 2 menos 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ahí me dice que el grado de libertad es 1. Y entonces voy a buscar la prueba chi cuadrado. Aquí pongo
inversa de la prueba chi cuadrado y la busco, pongo la probabilidad 0.95, punto y coma, los grados de libertad. Cierro paréntesis y le doy enter. Me da 3.84. Y aquí voy a comparar este con este. ¿Qué me dice la regla? Me regreso a la condición de la chi cuadrado. Por aquí la teníamos. Dice, si la chi cuadrada calculada es mayor que la tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternante. Y si la chi cuadrada calculada es menor que el chi de tabla, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternante. Entonces vamos a comparar. ¿Quién es mayor? En este caso, la chi cuadrada calculada es mayor que la chi de tabla. Entonces, ¿qué vamos a poner? Chi calculada es mayor que la chi de tabla. Eso es lo que me acaba de decir ahorita. Me regreso al PPT. Chi calculada es mayor que la tabla, rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante. Me regreso al problema, al encabezado del problema. Está aquí. ¿Qué me dice el encabezado? Vamos a probar la hipótesis. El grupo de trabajadores, hombres y mujeres, dice, los grupos de trabajadores, hombres y mujeres, en los grupos de edades, es independiente al sexo. Entonces, vengo y agarro mi teoría y me la llevo para Microsoft Excel. Copio y pego. Entonces, yo vengo y contesto mi teoría. Aquí le voy a dar la conclusión de la teoría. Existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, para aceptar la hipótesis alternante y decir que el grupo de trabajadores, hombres, paso para abajo, y mujeres en los grupos de edades es dependiente del sexo. Eso es lo que me quiere decir en pocas palabras. Pero yo necesito saber cuál de ellos aporta más información al estudio. Copio estos datos y me vengo aquí hacia abajo. Para saber cuál de los grupos aporta más información al estudio, control Z, edición, pegado especial, números y valores, y le doy a aceptar. Y aquí le hago el rayado de nuevo. Para saber quién aporta más información, agarro el resultado de la chi cuadrado, que es este, lo voy a poner en rojo con amarillo, y me dice que lo divide entre 2. Aquí vamos a poner la sigla de la chi cuadrado, la pego aquí abajo, control Z, dice que la prueba chi cuadrado la voy a dividir entre 2. Entonces yo agarro lo que me dio la prueba y lo divido entre 2. Y después comparo los valores mayores que ese valor. ¿Tengo valores mayores acá? No. ¿Mayores que ese? Sí, tengo este. Le pongo un color diferente. Y negrito.
Y aquí comparo con este que tengo acá. Otro valor. Le doy verdecito y comparo. En este caso, los que más aportan información al estudio son las mujeres con 2.44 y el grupo de edades de 71 en adelante con 3.17. Y entonces aquí voy a anexarle a la teoría que puse, punto seguido, los grupos de edades que aportan más información al estudio son las edades de 71 en adelante y grupo de trabajadores mujeres, grupo de trabajadores mujeres. Son las que más aportan información al estudio. Ahora, este proceso que yo acabo de hacer lo podemos hacer en el SPSS. ¿Cómo se hace? Tenemos que trabajar con ponderación de casos. ¿Cómo se trabaja la ponderación de casos? Me dice que vamos a trabajar con filas y columnas, matricialmente. Entonces, y aquí pongo la ubicación 1, 1, y aquí pongo datos. Aquí sería 17. Uno, 2, 9, 2, 1, 3 y 2, 2, 8. Y aquí va una matriz de datos. Ya habiendo hecho mi matriz de datos, la copio y me la llevo a una hoja nueva y la pego en la parte superior. Y guardo este archivo. Me voy al SPSS y guiño mi base de datos, importar datos desde Excel, y voy a buscar esta base de datos. Aquí yo vengo y marco el archivo que voy a usar. En este caso es el archivo 4 y le doy a aceptar. Y aquí vengo y voy a declarar mis variables. Aquí serían, en esos términos, la primera que son las filas, son edades, y esto sería sexo. Aquí voy a poner 1, me voy a dar 1 de 66 a 70, edades. 2 le voy a dar de 71 en adelante, añadir, aceptar. Y ahora voy en las columnas. El 1 me dice que es hombre y 2 me dice que es mujer y le doy a aceptar. Y aquí le voy a poner resultados. Y aquí esto lo voy a poner como ordinal, ordinal y escala. O también la puedo dejar como no me interesa el orden, cuál va primero, le pongo nominal, nominal, pero sí los datos en escala. Ya habiendo declarado los datos, me voy a ponderar casos. Datos, ponderar casos. Y aquí voy a ponderar con respecto a los resultados. Le voy a aceptar. Y ella me manda un código. Después de eso, que ya me mandó el código, le doy a analizar, estadísticos,
tablas cruzadas. Introduzco la edad, que es la fila, introduzco el sexo, que es la columna. Aquí voy a mandarle estadístico, chi cuadrado. Si ustedes se fijan, teníamos varios allá. Teníamos lambda, tau b de Kepler, d de Sommer, para variables ordinales y nominales. Correcto, como estamos hablando con una nominal, entonces vamos a mandarle la prueba de phi de Kramer. Le doy continuar y le doy mostrar gráficos de barra. Aquí voy a mandar unas gráficas de valores esperados y le voy a mandar a que me haga los totales. Le doy continuar y le doy aceptar. Y aquí ya me mandó mi tabla, los recuentos, los esperados y los porcentajes. Correcto. Y aquí ya me manda la prueba chi cuadrado, 4.52. Dice que es menor que 0.05. Dice que el p-valor, al ser menor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula y decimos que los datos, en este caso, son dependientes. O sea que existe una dependencia entre lo que es la edad y el sexo. También tenemos que la razón verosímil también es dependiente y la asociación lineal de los datos también es dependiente. Pero aquí también me dice, al calcular la prueba exacta de Fisher, me dice que la significancia bilateral para ambas, los datos son, en este caso, con 0.069, son independientes. Y aquí ya viene la prueba de simetría de phi, me dice que también son dependientes, en este caso. Phi de Kramer y V de Kramer. Phi y V de Kramer. Y aquí ya me presenta el gráfico de tablas cruzadas, edades de 66 a 70, conforme a hombres y mujeres, y de 71 en adelante. Podemos hacer 3D. Nos vamos, le ponemos 3D, introducimos porcentajes, sacamos recuento, le damos a aplicar, cerrar, y aquí le doy lo siguiente: profundidad 20, le doy a aplicar, le doy cerrar, aquí ya vengo, cambio los colores, y aquí en recuento le pongo porcentaje. Y borro eso. Y aquí ya tengo yo un gráfico de contingencia o tabla cruzada. Y de esa manera se desarrolla la prueba chi cuadrado en el SPSS. Tablas cruzadas. Entonces, voy a abrir una guía que les tengo reservada, voy a cargarla ahorita. Vamos a guiñarla, vamos a ponerlos en iconos grandes. Voy con cada uno de ellos a cargarla rápido. Vamos a recortar acá para que solo caigan los ejercicios que van a hacer. Voy a guiñar otro. Inserto otra imagen. Introduzco otra guía. La recorto. ¿Qué página es esta? Quiero ver qué página me da. Este es 314.
212, 27. Vamos a poner otra página que no va con esa ahí. Insertar. Voy a ver esta. 214, estaba después de esa. Esta es 29. Después las acomodo todas. Voy a subirlas toditas para acomodarlas rápido. Los 10, los 11, 213. Aquí viene los 10, 2, 11, 2, 13. Este va 2, 1. Falta una. Vamos a subir la otra. Voy con esta, que no la había subido. Dos, 3. Estaba ahí. 2, 6. Después viene 2, 7, correcto. Vamos a recortar lo que vamos a recortar. Este está bien. Vamos a recortarle un poquito. Y hasta ahí. Los 7, los 9. Entonces vamos a comenzar a resolver. Dice el ejercicio que voy a resolver ahorita. Dice así, el primero. Se presentan casos en un hospital psiquiátrico. Respondieron a una pregunta en un inventario de personalidad. Para cada paciente también se tiene su diagnóstico clínico. Obtenga la independencia de ambos criterios de la clasificación. Ella me dice que determine la independencia. Entonces, agarro los datos y me lo llevo al Excel. Vengo y digito mi Excel y voy a poner acá respuestas de las preguntas: sí, indeciso y no. Y aquí voy a poner la otra parte: esquizofrénico, esquizoide se llama, esquizoide, y maniático, maníaco. Entonces, aquí vamos a poner los datos: 18, 6, 9, 9, 3 y 15. Y me dice que determine la hipótesis. Vamos a tener una hipótesis. Aquí vamos a ponerla al costado. H sub 0, 2 puntos. Vamos a poner aquí diagnóstico. Aquí me dice el diagnóstico.
es independiente a la clasificación. En este caso. Porque si ustedes se fijan, se dice 70 casos, dice ahí, en hospital psiquiátrico respondieron a una pregunta en un inventario de personalidad. Para cada paciente también se tiene un diagnóstico clínico, obtenga la independencia de ambos criterios de clasificación. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico que es esquizoide y maniático. Y tenemos también la parte de la pregunta. Aquí, vamos a poner en vez de la pregunta, diagnóstico es independiente a la clasificación. ¿Está bien? Porque dijo si no, indeciso. O sería, en vez de clasificación, vamos a usar la palabra decisión, más certera a la respuesta. ¿Correcto? Más certero. Y la HA me dice lo mismo, el diagnóstico es dependiente a la respuesta. Eso es lo que me dice. Entonces, pongo esto aparte y me dice que aplique la prueba chi cuadrado para ellos. Entonces aquí le pongo, combino y le pongo un nombre. Aquí le voy a poner respuesta. Y aquí sería diagnóstico. Y vamos a hacer los totales. Total. Y me vengo y le pongo total. Parto de ahí. Aplico sumatoria para todos. Y aquí vengo y aplico sumatoria para todos. Copio los datos de nuevo. Y aplico la prueba chi cuadrado. Entonces, al aplicar la prueba chi cuadrado, procedo a hacer los cálculos. Hago el mismo criterio, filas, columnas, encuentro los valores esperados. En este caso sería 24 por 30 dividido entre el total. Aquí, dividido entre el total. Aquí le pongo F4 y F4. Y ahora calculo eso para los tres. Calculo para el otro, que sería igual, abro paréntesis, 24 por 30 también, entre el total. Los dejo fijos con F4 y F4. Y aquí procedo a hacer el cálculo. Y yo ya encontré mis valores esperados. Estos son los valores esperados o frecuencia esperada. Y aquí ahora ya calculo mi prueba chi cuadrado. Borro esto que tengo acá y aplico la fórmula. Chi igual, abro paréntesis, potencia, abro paréntesis doble, el observado menos el esperado, cierro paréntesis, punto y coma 2,
todo esto dividido entre el esperado. Y aquí ya encontré mi prueba, el valor de primera prueba, calculo y bajo. Dice que la prueba chi cuadrado da 14. Y entonces vamos a poner chi calculada. Calculada, dice que en este caso es 14. Vamos a encontrar la chi de tabla. Dice que van a ser la fila menos columnas, entonces sería filas, en este caso tengo 2, y columnas tengo 3. Dice que los grados de libertad es la diferencia de ellos multiplicada. Va a ser la fila menos 1 por las columnas menos 1. Y ahora calculo mi prueba chi cuadrado de tabla. Inversa de la prueba chi cuadrado, el valor de punto 95, punto y coma, los grados de libertad en este caso eran 2. 5.9914. Como este es mayor, aceptamos la hipótesis alternante. Vamos a hacer un gráfico para la prueba chi cuadrado. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo con GeoGebra para que se den cuenta que sí se puede hacer el gráfico. Me voy a GeoGebra clásico. Me voy al triangulito, los 3 puntos, y me voy cálculo de probabilidades. Y aquí voy a buscar la distribución chi cuadrado. Comienzo a buscarla, la chi cuadrado. Y aquí le voy a dar los valores. Chi cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad teníamos nosotros? Dice que eran 2. 2 grados de libertad. 2. Y aquí me dice sería el valor de la probabilidad. Aquí sería el valor de, el valor que me dio, 0.95. No me está dando la probabilidad, ¿sí? Vamos a irnos más rápido a Minitab para hacer el gráfico. Minitab. Voy a gráficos, distribución. Vamos a usar esto. Me voy a aceptar. Y aquí le pongo la chi cuadrado. Voy a buscarla. Chi cuadrada. Y le doy los grados de libertad en este caso. Dice que los grados de libertad fueron el valor de 2. Le voy a aceptar. Y aquí está el parámetro, pero no me da el valor de los grados. Vamos a hacerlo de nuevo. Distribución. Pongo lo mismo, chi cuadrado. Aquí le pongo
valor de 2, que son los grados de libertad, y me voy acá. Esta es la que necesito, le doy a aceptar. Y aquí está la probabilidad que yo necesitaba. ¿Qué es lo que me dio? Lo copio y lo pego en Excel, aquí al costado, y lo reduzco de tamaño. Ahora, si ustedes analizan el valor de la chi cuadrada que yo calculé es 14, cae en esta zona roja. Por lo tanto, tengo que aceptar la hipótesis nula. Procedo a hacer la conclusión. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula al 95% de confianza. Es decir, el diagnóstico es dependiente a las preguntas, porque eso es lo que me está diciendo, a las respuestas de las preguntas. Y ahí tenemos nosotros el proceso. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cuál es el que aporta más información al estudio? Haciéndole la prueba que hicimos anteriormente. Chi entre 2. Solo aporta el no y los dos, esquizoide y maniático, 7 y 7, que están empatados. Aportan igual información. Pero en sí, el que aporta más información de la respuesta es el no. El indeciso no aporta ninguna información y lo que es el sí aporta solo 6. Y de esa manera se resuelve la prueba chi cuadrado. Prosigo presentando, ya para terminar. Aquí hicimos los cálculos, hicimos la búsqueda en la tabla de la chi cuadrado y dimos una conclusión al respecto. Como el valor de la chi cuadrado calculada es 4,52 y superior a 2,71, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. Se evidencia que el sexo es independiente a la edad. Y aquí ya viene otro problema. Este problema es de tipos de empleados y pólizas de seguro. En este proceso se hacen todos los procesos de eliminación y de clasificación. Se calcula lo que es la prueba chi cuadrado, cuál es el que aporta más información. En este caso son inspectores y póliza 1. Se vuelve a hacer los cálculos con el SPSS y posteriormente eliminamos los inspectores y miramos que el aporte de esta prueba sigue siendo, en este caso, lo que más aportaban eran los inspectores, porque después tanto la póliza 1, 2 y 3 no aportan información, la póliza 1 aporta información y la póliza, el empleado de oficina está aportando información. Entonces, después trabajamos con empleados de oficina y obreros y me dice que la póliza 2 y 3, empleados de oficina y obreros, no están aportando información al estudio. Eso quiere decirme que las pólizas 1
y lo que es empleados, que fue el primer punto, me regreso, empleados de oficina, perdón, hacia adelante, empleados de oficina y obreros. En este caso, vamos a regresarme a la hoja donde teníamos los datos principales. Inspectores es la otra. Póliza 1, inspectores son los que aportan más información al estudio. Y aquí ya tenemos después otra prueba estadística, que es la prueba F de Pitcher, que eso queda para el viernes. El día viernes voy a llevar un libro para sacarle copia, que es de donde saqué ese ejercicio que resolví, para que tengan otra nueva guía de ejercicio de la chica.